Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Encantado de teneros a todos aquí, porque hoy toca, por supuesto, y como ya habéis visto en la miniatura, Orgaz Privé, de la mano de los señores de Bulgari. Así que, señoras y señores, vamos con la intro. Gian, perteneciente a lo que sería las gemas de Bulgari. Mientras que voy hablando, voy a ir haciendo, voy a dejar la botella. La botella pesa 4,5 kilos. Pesa muchísimo. Tengo en la mano lo que es la caja, porque si no es muy aparatoso, porque tiene unas dimensiones brutales. Luego encima también lleva esta funda de desplazamiento para la caja. Mientras que estoy diciendo todo esto, vais viendo las consideraciones de la caja, lo que será un unboxing para que lo veáis, ¿no? Pues estamos aquí hablando de Gian, las gemas, todo haciendo honor a lo que es el color azul con respecto a la piedra que lleva, el pedrusco que lleva en el tapón. Caja rígida de tela, forrada en tela, con un interior que está acabado en terciopelo, tanto por lo que es la parte interna que da cobijo a la botella, como por la parte de la tapa, que vuelvo a repetir, es que tiene unas dimensiones, para que veáis, esto es brutal. Si lo cojo al derecho, mejor que mejor. Bulgari, las gemas y el acabado en dorado que lleva en la superficie. Ya sabéis, toda la presentación es exactamente igual para todas las botellas de las gemas, me parece, creo recordar, aunque creo que hay una que es distinta, pero no me hagáis mucho caso. Bien, la botella, muchísimo peso, una barbaridad. ¿Cómoda de coger? No. ¿Preciosa, bonita? Sí. Como buena obra de la joyería que es. El tapón ya estáis viendo, aquí pues aparece el pedrusco, o el plástico, o el cristal, o lo que sea, dándole cobijo a lo que es el tapón en este contorneado negro que lleva. Vaporizador es auténticamente soberbio y espectacular. Esto la verdad que no paso de vaporizarlo al aire. Esta se viene hoy con el Mua y me la voy a echar en la otra muñeca, por supuesto, porque además hoy no llevo perfume, así que aquí lo llevo. Bien, señoras y señores, pocas consideraciones más con respecto a lo que es la botella y la caja, porque vamos a adentrarnos en las consideraciones, más consideraciones, aquí todo es considerable, de las notas de salida, corazón y fondo, aunque esta vez me temo muy mucho que posiblemente las tenga que dar en bloque, porque igual vienen en bloque, no lo sé, tengo que mirarlo, que no me acuerdo ya. Vamos a atacarle, que la cosa se pone muy pesada, creo yo. Corría el año 2016 y los señores de Bulgari decidieron contratar a su nariz, Jacques Cavalier, para las gemas, esta gema concretamente, Gian, y les dieron 3 notas aparentemente también, porque además tengo que decir una cosa, mirando los ingredientes tampoco van muchos ingredientes, van los justos. Y notas declaradas 3, sí, 3 noticas declaradas. ¡Quieto para todo el mundo! Recordad suscribiros, darle al like, distribuir los vídeos y pasaros por www.javierorgaz.com, que es donde tiene el chiquillo todos sus perfumes a la venta. ¡Venga, que se os hace tarde! Ya está bien la broma. Seguimos con el vídeo porque tengo ganas de hablar con el chiquillo, así que termine el vídeo, que su alter ego luego después le tiene que explicar un par de cositas. ¡Venga, vamos, que nos vamos! ¡He dicho! Patchouli, jazmín sambac incienso en el fondo. Bueno, es que esto pesa una barbaridad. ¡Mua! Bonica mía, de mi corazón, este con el papito Javi. A ver, estamos enfrentándonos a una fragancia que es sumamente moderada, hiper controlada, pero que dentro de todo eso dura un montón de horas.
hay gentes a las que... Porque a mí me pasa, ojo, cuidado con respecto a lo que es el desempeño de esta Jian. Fragancia masculina en principio, aunque esto de verdad es completamente unisex. El problema de ella, y yo creo que es prácticamente el único que le puedo encontrar, es el desempeño. Porque hay días que vais a ver que efectivamente os va a rendir muy poco, y digo muy poco, 6 horas. Y luego vais a enfrentaros y en las mismas condiciones de calor. O sea que esto es más curioso todavía. Y luego os puede durar 10 horas y superarse. Pero esta Jian opera siempre desde la discreción. Es una fragancia completamente discreta. No es una fragancia espectacular ni opulenta. Esa es la palabra. No es una fragancia opulenta de sentirse, de llenar espacios, ni de nada de esto. Esto es sumamente elegante. Viste al hombre, a la ropa, concepto súper italiano en ella, a más no poder, pero siempre desde las proximidades. No hace falta, y además esta es una máxima también mía, no hace falta ir echando olores por todos lados para demostrar, primero, de que una fragancia es de altísima calidad y que luego aparte cada persona busca unos rendimientos distintos en los perfumes. Tú no puedes pretender que a todo el mundo le vaya a gustar echar 5 metros de estela, 5 metros de proyección, pues porque se gaste 300 euros. Porque esto no funciona así. Hay gente que tiene muchísimo dinero, mucha pasta y no como yo que voy ahorrando poco a poco para poder comprarla, pero hay gente que tiene mucha pasta y que no les gusta eso de ir por ahí dejando el rastro cual mofeta. Y esto hay que entenderlo. Y de verdad, las calidades no se demuestran con las estelas brutales ni las proyecciones. Esto es algo completamente erróneo dentro del sector de la perfumería, sobre todo pues de nosotros los seguidores de y fans de el mundo del perfume. Dicho todo esto y aclarándolo, porque es necesario ponerlo en contexto, porque a mí me pasa 6 horas unos días y otros días pues se alarga bastante más. Es así. Pero siempre de una forma completamente discreta, porque además forma un aura, se queda pegadita a piel, tenemos 1,5 metros como mucho de estela y de proyección, pero es consistente, no es una estela y una proyección que sea excesivamente sutil, se queda intermedia pero se queda próxima, está muy regulada y muy calculado lo que es todo el tema de los alcoholes y las evaporaciones con respecto a Jian de Bulgari. ¿Te digo yo? Que sí. Así que, con esto me he ventilado la estela, la proyección, así, en un pim pam pum. Notas, pues escasitas, allá donde podéis pensar que efectivamente, pero escasitas por los ingredientes también, es que no os penséis que tiene una lista de ingredientes, no sé, podría alargar la mano, es que no quiero mencionar ninguna, pero alargo la mano y salen 500.000, por mucho precio que tengan, salen 500.000 ingredientes y esta de aquí, esta Jian, no tiene tantos. Pero los ingredientes que tienen están sustentando precisamente todo lo que es la composición base de lo que es el perfume. Estas 3, en principio, moléculas declaradas por la firma. Bien, el tema es el siguiente. Sale cítrica, porque sale cítrica, esto es innegable, y además los ingredientes también testifican y certifican lo que estoy diciendo que es cierto. Pero automáticamente empieza una transición también que es verde, una transición verde que va de la mano, muy de la mano, del patchouli y de moléculas de hierba que hacen que ese patchouli vaya hacia arriba y se vaya poniendo como más denso. No os penséis, ojo, cuidado, que el patchouli aquí está tratado de una forma hippie. No es un patchouli imperante y potente. El patchouli de Jian es un patchouli fresco. Esto de densidades bestias, de patchouli hippie, que te caes de espaldas a tope, Nanay de la Conchinchina. También Nanay de la Conchinchina, y una de las grandes fragancias que ya sabéis que es mi fragancia de cabecera es Givenchy Gentleman Hombre, y
son pachulis completamente distintos. El pachuli de Givenchy Gentleman hombre está tratado de una forma muy hippie, muy potente, y esta de Gian no es así. Es más fresca, bastante más fresca. Porque además está potenciado precisamente por los ingredientes verdes que lleva, pues, de hierba fresca, recién cortada, césped, bla bla bla. Esto innegable. Toques florales que sí que van de la mano, efectivamente, de lo que es el jazmín sambac, pero también lleva acordes de rosa acompañando esta Giam de Bulgari. Con lo cual vamos ya tomándole el pulso a esta de aquí. El incienso, con respecto a lo que sería la última nota declarada de estas 3 notas que aparecen como declaradas en Giam, eau de parfum, concentración eau de parfum, es que no es un incienso, que lo tengo aquí preparado, no es un incienso ahumado. No está quemado, no te da olor eclesiástico ni muchísimo menos. Es cuando directamente cogéis el incienso y abrís la bolsa. Ahí en la bolsa, cuando se abren los inciensos, tenéis un olor muy bestia. Pero si cogéis una barrita sin quemar siempre, está súper aromatizado. Y es ahí donde entra el incienso. No está quemado, no tenéis olores ahumados. Para nada, para nada. De hecho, esta fragancia ni tan siquiera está pensando en la forma creativa en los ahumados. Ni de lejos. Esta fragancia no está trabajada desde los ahumados. Para nada. Oh, de verdad, es completamente deliciosa, porque además ese tono verde se mantiene absolutamente durante toda la existencia de la fragancia. En ropa italiana, Bulgari, Jacques Cavalier, no sé su procedencia, supongo que entiendo que será francés, pero tengo que deciros que está muy pensada para vestir la ropa. Esta es la típica fragancia que es para lo que hacían los de Acqua di Parma, que es efectivamente rociar, echar, vaporizar encima de la ropa para darle más prestancia y elegancia. Y aquí pues tenemos eso, y luego aparte de que aplicarte esto es auténticamente una gozada. No hay más. ¿Momentos donde usarlos? Pues con traje, ropa sport, pero no es un after gym, por Dios, ni muchísimo menos. Hombre, quien quiere pueda, pues adelante. Yo aquí en esto de los gustos no me meto. Pero es una fragancia que sirve muy bien para las mañanas y las tardes, pero las noches aquí con Giam las perdemos. A no ser dependiendo del tipo de noche. Si son noches elegantes y tranquilas, perfecto. Pero para noches especiales como actos nocturnos, fiestuquis, te vas a pegarte una fiesta, no. Necesitáis mucho más peso. Esto es regio. Es una fragancia regia. Es una fragancia con prestancia, pero es una prestancia elegante desde la moderación. No es expansión brutal, ¿vale? Y hay que entenderla como lo que es. Ya te lo digo yo, claro. Efectivamente vais a tener cumplidos, o sea, quien se piense que con esto no va a tener cumplidos, los vais a tener seguro. O sea, ya nada que estéis cerca de la gente o es que os perciben, ¿vale? No se queda una estela. A ver, la proyección que tiene es una proyección que se va a quedar como mucho, pues, 2 palmicos, ¿vale? Una vez que está hecho el secado. Un secado que además es súper lento, pero es súper lento desde la moderación. No desde la expansión a tope ni brutal. No funciona así ni opera así. Esto es lo que me digo yo mucho con las Trussardi Riflesso. Se queda el aura... No, me estoy mintiendo. Con Missoni. Con Missoni para hombre. Missoni Pugom. Ese es el ejemplo que quería poner. Missoni Pugom se queda íntima y se queda muy de aura. Revistiendo. La hace muy próxima. Y aquí en Giam tenemos lo mismo. Tenemos esa proximidad caliente verde, fresca, que además, vuelvo a repetir, no se vuelve densa por los inciensos y que además nunca se termina de ambarar, porque no es una fragancia que yo considere que está ambarada.
no puedo utilizar el punto, no me sirve el mismo punto de unión, el mismo nexo de unión con Givenchy Gentleman, porque son completísimamente distintas. No son equiparables, ni por el incienso, ni por el ámbar, porque la otra sí que la lleva declarada, pero declaradísima. Estoy hablando de Givenchy Gentleman y aquí no aparece ámbar por ningún sitio, pero es que además es que no se siente ambarada, de verdad, lo digo en serio. Esta fragancia trabaja desde el verdor, opera desde el verdor y va aromatizada con flores como la rosa, y efectivamente sí que aparece el incienso, pero no es un incienso ahumado. Esto es completísimamente erróneo dentro de Giam. Giam no opera en ese rango, en ese espectro. Giam es mucho más que eso, se sale de ahí para adentrarse en los tonos verdes que están ligeramente aromatizados, que es muy distinto. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí, poquitas cosas más, porque está prácticamente todo dicho, realmente de lo que os puede interesar. Si tenéis algún tipo de consideración, me la decís, que yo os la contesto con respecto a esta Giam de Bulgari, de la colección Las Gemas, y pues ya está, si es que tampoco hay más, pues estelas, cumplidos, proyecciones, una revisión de lo que serían las notas que nos dan, y que también he hecho un pequeño estudio de los ingredientes que también aporta aporta esta fragancia, y ya está. Uso, goce y disfrute absoluto de una fragancia que voy a coger y despido el vídeo con ella aquí en la mano. Es auténticamente un show, un espectáculo. Y ya está. Poquitas cosas más que decir. Lo digo en serio, ¿eh? Pesa como un muerto. Señoras y señores, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.